Señoras y señores, seguimos en Código Político. Ya están en el estudio, conversan entre ellos. Después esperemos que nos den un poco de bola a nosotros y hablen con nosotros también. Ricardo López Murphy, Claudio Lozano, Carlos Heller. Con ellos vamos a estar hablando de política de la capital, de política nacional, de la economía, de qué es lo que se está dilucidando de acá a octubre, ¿no? Vamos a preguntarle de esas cosas a Heller, a Lozano, a López Murphy. Y ahora en este espacio, que es el espacio habitual de lo que llamamos acá Picado Fino, vamos a aprovechar con Eduardo para presentarles el primer informe de una serie de 6 que tiene que ver con la historia de las campañas electorales presidenciales en la Argentina, de la democracia para acá, del 83 para acá. Una mirada para refrescar la memoria, una mirada que tiene que ver con, bueno, de alguna manera volver a aquel tiempo, recordar qué pasó, quiénes eran los personajes, cómo eran las campañas, porque las campañas cambiaron mucho, que no pretende ser de ninguna manera ni una evaluación ni una revisión histórica de aquel tiempo. No de toda la época, sí de cómo fue, de qué clima, de qué cosas se discutían en la campaña, de cómo eran, los personajes de aquel 1983. ¿Y quiénes eran? Porque algunos a lo mejor nos olvidamos. Sí, señor. Director, cuando quiera. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Dicen que soy aburrido. Hemos estado a la altura de la historia y de la dificultad. ¡Fuerza por la Argentina! ¡Vamos adelante! ¡Lo vamos a hacer! ¡Estamos haciendo! En mi opinión, los valores en juego en la campaña de 1983 pueden sintetizarse en una frase de campaña de Alfonsín, que decía: con la democracia se come, se educa y se cura. En ese momento, tras 7 años y medio de gobierno militar y la guerra de las Malvinas, violaciones a los derechos humanos, la idea de la democracia era el tema central, y del cambio. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. El anhelo del pueblo argentino de libertad en general, de libertad de asociación, de libertad de reunión, de libertad de expresión, de sentirse seguros cuando expresaban sus ideas políticas, etc. Creo que eso fue lo más importante. Yo creo que en el año 83 la publicidad política argentina tiene un vuelco decisivo. Comienza la publicidad política justamente con Alfonsín, comienza. Porque anteriormente yo había trabajado en la última campaña previa al proceso, que fue lo que nos tuvo a todos muertos durante 7, 8 años, con Cámpora. Eran campañas muy rudimentarias, muy básicas. Básicamente seguía toda la técnica de pintar paredes, algunas cosas en radio por ahí, pero no había campañas. Alfonsín fue el primero, fue un clásico de la publicidad. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Yo creo que el gran creativo de la campaña del 83 fue Raúl Alfonsín. El gran acierto de Alfonsín fue haberlo nombrado a rato como jefe de campaña, después estuve yo, Marcelo Cosín, Horacio Genta, Felipe Flischwitz. Pero no se metía nadie de afuera en lo que era la campaña publicitaria, era solo un trato nuestro con Alfonsín. Esto es un acierto, yo creo que se elige en democracia, pero no se ejerce el poder en democracia. Hábilmente, meses antes de la elección, la campaña del radicalismo de Alfonsín hizo la denuncia al pacto militar sindical y mostró al peronismo, con una fuerte presencia sindical, como históricamente tuvo y sigue teniendo, como la continuidad del gobierno militar. Creo que la denuncia del pacto militar sindical no era, en el sentido estricto, publicidad, pero fue una publicidad brutal, inventada y creada por Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. La primera campaña que yo le llevé a Alfonsín fue una campaña absolutamente gorila. Alfonsín me dijo, a mí me encanta, y yo me sentí en la gloria. Me preguntó, ¿qué edad tenía usted cuando cayó Perón? Le dije, 9 años. Dijo, entonces a usted no lo metió preso. Le dije, no. Dijo, a mí sí. Cosa que dudo, pero fue lo que me dijo. Así que yo le tengo mucho más bronca que usted. Si hago esa campaña, junto todos los votos antiperonistas del país y pierdo. Ahora váyase a su casa y tráigame una campaña peronista. El RA es una anécdota, ni me acuerdo a quién se le ocurrió, pero si se hubiese llamado Ubaldo Saúl y hubiese sido USA, hubiésemos perdido. El saludo, le salió espontáneamente en una reunión. Rato lo detectó y después hubo que repetirlo hasta que le saliera de nuevo también. Y cuando en ese momento no había retoques como ahora, después de trabajar 2 horas, yo me di cuenta de algo y le dije, doctor, ahora sáquese el Rolex. Alfonsín era muy hábil con su dedo. Yo creo que el dedo de Alfonsín así señalando el cielo, no sé qué, fue muy importante. Eran cosas intuitivas que hacía Alfonsín publicitariamente, eran cosas muy publicitarias. Ese dedo de Alfonsín así era una cosa muy publicitaria. También le dije en la primera foto, sáquese el chaleco. Ahora Ricardo hasta sale sin corbata, pero en ese momento Alfonsín salía con chaleco. Y cuando el doctor Martínez, que era el candidato a vice, se sacó el chaleco, le dije, por favor, doctor Martínez, póngaselo, porque se desarmaba. Fundamentalmente la clave es que Alfonsín logró demostrar que encarnaba mejor las demandas de reestructuración o de orden institucional y Estado de Derecho que los argentinos demandaban en un estilo menos autoritario, más democrático, con una fuerte impronta republicana. Esto es lo que de alguna manera diferenciaba al radicalismo del peronismo. El peronismo eligió a Luder como candidato por ser el que menos iba a asustar después de la justa la historia que venía ante el peronismo, las 3 A, los montoneros. Podrían haber tenido otros candidatos más carismáticos. Y en la vereda de enfrente le surgió un radical carismático. Bueno, habría un gran desorden en la campaña. En esa época era un gran desorden de tipo político, de tipo de organización de la campaña. Había como una idea de que esta elección la gana Perón. Entonces era difícil plantear la importancia de una campaña. Había de la vereda de enfrente, o sea, el radicalismo, había una campaña más ordenada. Estaba trabajando David Rato y un grupo de gente de la política que le daba más importancia en ese entonces al marketing político. Operación o dependencia. Peronismo es liberación. Luder Vittel, la fórmula de la unidad nacional. Yo siempre digo que el marketing político es muy relativo, porque cuando más contenido político, más política hay menos trabajo publicitario, por decirlo, y marca publicitaria. Por eso digo siempre que yo me hubiese muerto de hambre trabajando para Perón, por ejemplo, porque las consignas y lo político lo planteaba él. Yo pienso que era un hombre que no tenía demasiada garra, fue arrolladoramente, o sea, desplazado por Alfonsín. Uno de los eslogans del Luder era interesante, era el pueblo al poder, que tenía que ver con toda la carencia y ausencia que había habido durante tantos años de pueblo, 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 ¿no? Y otro eslogan era con Luder ganamos, que eso abrevaba en la historia ganadora del justicialismo, ¿no? Entonces, como se supone que la gente quiere votar al que gana, quiere votar al ganador, creo que apuntaba a eso. Hay muchas piezas con las cuales nos hemos sentido orgullosos. No te voy a hablar de las que nos salieron mal, por supuesto. ¿Qué sé yo? En la época de Luder Vittel hicimos una que era los años más felices fueron peronistas, el futuro también, que era con